¿Cómo están? Bienvenidos a Barça Infinito, Fútbol Infinito, presentado por Betcris. Tiene que ser Barça Infinito y lamentamos por la gente. Vamos a hablar de los otros equipos, pero lamentamos por la gente que es muy anti-Barça. Aunque por ahí este programa, Jaime, le gusta a los que son anti-Barça. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Visco? Un saludo para ti, un saludo para todos. Y por ahí les gusta más a los que son anti-Barça que a los que son pro-Barça, ¿no? Porque no sabes la cantidad de amigos madridistas que me escribían durante el programa a preguntarme cuál era el criterio de desempate, si es que el Barça y el Inter terminaban empatados en puntos. Y le decía, no, ¿ustedes no se están dando cuenta que el Barça está empatando y el Barça perdió en Milán? O sea, que ese criterio de desempate no juega, hay una diferencia en puntos que juega primero. Antes de meternos con el tema del Barça, de repasar nuestras combinadas de Betcris, yo tengo 9 equipos entre clasificados y virtual clasificados. Vamos por parte. Vamos a Ok, repasar la combinada y después vamos a repasar lo otro. perfecto. A, Perdón a ver, por desordenarme. sí, es la jornada, no se preocupe. Sí. Yo le comento que fue mi mejor rendimiento del semestre. Estuve a punto de que me cantaran bingo, pero no fue bingo. Hice 4 de 5. Me terminó liquidando el Sporting Club de Portugal. Por ahí si lo tenía Cristiano, usted Que sabe, ¿no? para mí el Sporting es el resultado más sorpresivo de la jornada. Bueno, yo puse ganando el Sporting, había puesto victoria del Chelsea en Milán, victoria del Leipzig en Escocia, victoria del Porto en Leverkusen, empate en Barcelona-Inter y había puesto que ganaba el Sporting y fracasé ahí. Y la última encima de la que no te dio. Encima de todo estaba en ese orden porque Sí. Con José lo pusimos en ese orden. A ver, yo estuve... si Morata me daba una mano, hacía 4 de 5. Que el Salzburgo no perdía, empató en Zagreb. Que el Barça empataba, el Barça empató. Que marcaban ambos en el Ranger Liverpool. Y eso que el Ranger no había marcado, pero me parecía propicia la oportunidad para que marque. Y marcó. Después, yo fui con el Leverkusen y no con el Porto. Y ahí es donde teníamos una disparidad, más allá de que habíamos elegido el mismo partido. Y había puesto victoria al Atlético de Madrid, que no pudo ante el único arquero invicto en esta Champions, que es Simón Mignolet, el ex arquero de el Liverpool y el arquero suplente de Thibaut Courtois en la selección belga. Muy bien. Bueno, dicho esto, a ver, pleno de puntos tienen el Bayern, el Napoli y pare de contar, ¿no? Sí. Sí, porque el Madrid empató, que era el otro que tenía. Y el Brujas Y también empató, que era Y el otro el que tenía. City empató y el Brujas empató. Exactamente. Correcto. Ah, Entonces, Bayern está... A ver, vamos por grupos. Está clasificado el Napoli. sí, El Liverpool está virtualmente clasificado. correcto. El Napoli con el empate ante el Liverpool en Anfield la próxima jornada clasificará en primer lugar el equipo dirigido por Luciano Spalletti. Eso es en el grupo A. En el Sí. grupo B está clasificado el Brujas. Uh-huh. El resto está por verse porque los 3 que quedan tienen posibilidades. El Bayer Leverkusen tiene que visitar en la última fecha el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene que visitar al Porto, mientras que el Porto tiene que jugar en la última jornada contra el Brujas. Quizá eso le sirva al Porto o no. Veremos. Porque si el Porto empata contra el Atlético de Madrid, será casi virtualmente un equipo clasificado. Esperaremos a la próxima jornada. En el C, clasificado el Bayern y al Virtualmente Inter. clasificado el Inter. Al Inter, ¿qué le falta para clasificar? El Inter tiene 3 puntos sobre el Barcelona, pero tiene un partido contra el Victoria Pilsen. El Inter tiene 3 puntos contra el Barcelona, que realmente son 4, porque el empate a puntos favorece al Inter. ¿Correcto? O sea que necesitaría 2 empates para avanzar. Pero uno de los partidos es contra el Bayern, Sí, lo que pasa es que el de la próxima fecha. no, el de la próxima fecha es contra el Victoria Pilsen. La próxima fecha es Victoria Pilsen en San Siro y el Barça recibe al Bayern. Entonces, No, derrota del Barça. la próxima fecha es Inter Victoria Pilsen. Correcto. Sí. Entonces,
El Inter es virtual clasificado. Correcto. Y ya vamos a hablar de por qué. Si el Inter gana, clasifica. Ahí está. Si el Inter pierde y el Barça pierde, también clasifica. O mismo resultado. O mismo Correcto. resultado, exactamente. Bueno, Correcto. estábamos en ese grupo, que es el grupo C. En el grupo D Todo no hay abierto. nada dicho. No hay nada dicho. En el grupo E tampoco hay nada dicho. En el grupo F está clasificado el Real Madrid. Sí. A ver, le saca 5 puntos al Shakhtar. No está clasificado el Real Madrid todavía. Bueno, porque hay un No, duelo sí. entre Leipzig y Shakhtar. Sí, está clasificado porque no pueden. Correcto. Ninguno, o sea, si uno gana, el otro queda eliminado. Perfecto. En el grupo G está clasificado el Manchester City y está Y el Dortmund. virtualmente clasificado el Dortmund, sí. Virtualmente el Dortmund. Y si bien matemáticamente no están ni PSG ni Benfica, virtualmente están clasificados los dos. Correcto. Correcto. En la próxima jornada, en ese grupo H, Benfica será local frente a la Juventus y París recibirá al Maccabi Haifa. Correcto. Ese es el repaso. Lo que sí, Jaime, ambos partidos terminaron 1-1, ¿correcto? ¿Cuáles? Entre París Sí, y Benfica. exactamente. Entonces ahí sí primaría el tema de la diferencia de gol en la tabla general del ¿Y grupo. sabes cómo están en gol diferencia? Iguales. +3, los dos. La diferencia está que el París tiene un gol más a favor que el Benfica. O sea, el París ha Correcto. anotado 7 goles y el Benfica ha anotado 6 goles. 7-4 contra 6-3, exactamente. Correcto. Bueno, entonces dijimos que este programa se llama Barça Infinito, ¿no? A ver, Vizca, primero fue un partidazo, pero creo, y uno de los puntos importantes que yo decía, Rafinha pasó de ser quizás el punto más bajo en el ataque del Barça en Milán a ser el punto más alto en el ataque del Barça en la vuelta. Es el que mueve el equipo. Lo que te da Lewandowski en ataque, la cantidad de opciones que te da, por eso es Lewandowski. Pero al mismo tiempo, al descanso yo me hacía una reflexión, decía, si Lewandowski ha tenido tanto protagonismo por lo que ha generado o por las posibilidades que ha brindado, es que algo no está funcionando atrás para que él tenga protagonismo desde ese rol. Y creo que termina siendo un poco eso, ¿no? Y el Barça empieza a sacar provecho de un Onana muy dubitativo. Onana tuvo 3-4 en el primer tiempo, que tranquilamente pudieron haber terminado en gol. El rebote que se le va largo, para mí penal sobre Pedri, en una pelota que también sale mal y deja la pierna afuera. Hay una jugada después de Dembélé en la que él sale a buscar un centro y no llega al centro y el arco queda vacío y después Dembélé no la puede meter. Y creo que el Inter la pasa mal un poco por su arquero. Ese nerviosismo de Onana se traslada al Inter y el Barça parecía tenerlo bajo control. El problema es que el Inter hizo el ajuste y dio el primer golpe. El Barça nunca más volvió a lucir sólido, compacto, cómodo o al menos en control de la situación, porque eso es lo que me parece transmitió el Barça en los primeros 15, 20 minutos, que estaba en control de la situación. Más allá de cuál era el desenlace, el Barça parecía estar en control de la situación. Sí, lo que se veía era un equipo, a mí yo no lo vi controlando la situación, lo vi como un equipo acelerado, un equipo sin pausa, un equipo sin claridad, que juega con mucho vértigo en las bandas, que por eso mismo no tiene reflexión, no tiene el punto en el cual para y dice, vamos a intentar otra cosa, vamos a tratar de no enloquecernos porque hoy se nos puede ir todo y casi se le va todo al Barcelona, pero eso es adelantar demasiado la película. Entonces el Barça, de esa efervescencia inicial, empezó a hacer, para mí, algo que se movía alocadamente, o sea, algo ecléctico que no tenía coordinación. Y ahí es donde se empezaron a notar errores para mí estructurales, errores para mí no resueltos. A veces los entrenadores flaquean de aquello que tuvieron como jugadores o viceversa. Y creo que a este equipo le falta esa claridad de juego que tenía su entrenador, que no en vano dijo, Jaime, antes del partido, me gustaría más jugarlo que dirigirlo. Sí, pero porque le falta ese norte.
lo dice, Es que el norte lo tiene que generar él en el campo y todavía no lo está generando. claro, pero la pregunta es, y quizás no hay respuesta, ¿no? Xavi lo dice por nostalgia futbolística de decir, estas son las noches que quiero vivir, o por decir, y la verdad que alguien como yo no hay ahí. Y yo creo que más un poco por lo segundo. No, no, yo creo que más, yo lo interpreté así, como diciendo, voy a sufrirlo mucho, quizá lo sufriría menos estando en el campo. Y después podemos buscar interpretaciones por otros lados, como para decir, como ahora, ¿tiene el Barça un jugador como Xavi o como Iniesta? No, porque Pedri y Gavi son muy buenos, pero todavía no son esos dos fenómenos. Y bueno, y después ya vamos a entrar en lo otro. Pasamos por el gol, que el Barça consigue trabajando muy bien una jugada sobre la banda derecha, porque en esa jugada hace todo lo que el Barça tiene que hacer para desequilibrar a un equipo que se metía con tanta gente en el fondo. Y esto es armar algo en un costado de la cancha para desequilibrar a esa defensa y a partir de ese desequilibrio terminar rematándolo en el centro. Y eso fue lo que el Barça hace, lo que el Barça hizo muy bien en la jugada del 1-0. Termina siendo Mkhitaryan el que defiende esa pelota a la espalda, que la pierde sobre Rafinha después, antes de la jugada de seguir Roberto. Pero me pareció a mí muy interesante en los movimientos de Varela y Mkhitaryan, que defendían hacia afuera, es decir, cuando retrocedían, iban hacia afuera, iban a cubrir la espalda del lateral, porque los extremos fueron muy profundos, sobre todo Dumfries, que fue uno de los dos cambios que hizo el Inter entre el partido de la semana pasada y este. Pero en ataque terminaban pisando el callejón central y más vale Lautaro y Seco se abrían. Al punto de que Varela es el que ataca el callejón central en la jugada del primer gol. Y si no me equivoco, Mkhitaryan tiene una influencia en la jugada del primero, del segundo o del tercero. Pero hacían como un triángulo, ¿no? Es decir, cuando tenían que retroceder, retrocedían hacia afuera para proteger la espalda del lateral, pero cuando iban hacia adelante, iban hacia adentro atacando el callejón que quedaba abierto. Y ahí es donde uno ve la mano de Inzaghi, del cual hemos hablado siempre muy bien, más allá de que por momentos parecía que se le descarrilaba el barco justo antes de la serie frente al Barça. Estaba totalmente, totalmente condicionado. Pero vuelvo a lo que tú marcabas y el punto que hacías. Esa sensación de controlar la situación que me generaba a mí era, más vale, ímpetu y velocidad y ganas, pero poca pausa, poca claridad y exceso de revoluciones. Sí, Inzaghi muy vivo, y esto fue lo que hizo en el partido de la ida, y el Barça cayó mucho en esa trampa, generó ayudas en las bandas. Y para generar ayudas en las bandas, terminabas, como vos bien decías, con uno de los delanteros casi actuando de interior y después generando luego, una vez que el equipo tenía la pelota, en un movimiento que parecía ensayado. Y ahí es donde uno dice, Inzaghi tiró el equipo atrás y fácil, y el Barça no tuvo una buena noche. No, no. Inzaghi sí jugó con el equipo con menos opciones, pero no es que lo tiró atrás. Diseñó un plan defensivo que hizo que el Barcelona no encontrase las opciones. Y hoy por hoy este equipo parece, Jaime, que busca ciegamente a Robert Lewandowski, que tiene un pecado el Barça. Lewandowski ha hecho 14 goles en el comienzo de temporada, que son 13 partidos que ha jugado el Barça. Sí. Y es mucho, pero el tema es que no son 14 goles generalmente por juegos. Muchos de esos goles se los ha trabajado solito el polaco. Y ese es el tema. ¿Qué pasa cuando un equipo que tiene un delantero que se trabaja los goles solo y que los demás no son, o que los goles o las otras opciones no llegan por generación de juego de ese equipo? Y nos vamos a encontrar con esto. Y después abrimos o sea, la segunda puerta para entrar al segundo salón, y en el segundo salón encontramos los errores de manejo y los errores defensivos. Y, o casualidad, son errores de manejo y errores defensivos de los jugadores, de los capitanes, de los históricos que ya vienen con la bandera del retiro. Yo creo que hay que separar a los dos capitanes. Porque yo no creo que Piqué hoy juega porque Xavi decide que él es el idóneo para jugar el partido. Piqué hoy juega porque no está Christensen, porque no está Koundé, porque no está Araujo. Por eso juega Piqué. Entonces, culpar a Xavi de poner a Piqué es injusto.
culpar a Piqué, pero ese es el nivel de él, o sea, nadie juega mal por voluntad propia. Ese es el nivel No. que viene mostrando, entonces creo que es diferente. Lo mismo Eric García, Vizca. A mí la jugada del segundo gol, te digo, tuve que retroceder, porque hay un momento donde yo veo, y Eric García está mirando a Lautaro. Yo digo, ¿y la ¿Y el pelota? balón? ¿Y la pelota? Porque él es como que lo viene mirando a Lautaro y dice, uy, le llegó la pelota. Y se acabó. Entonces creo eso. El tema de Busquets es un tema que le hemos hablado y Busquets con Xavi lucía una versión mejorada de Busquets. Lucía un gran Busquets en liga y después planteamos el tema, la diferencia competitiva a nivel internacional, a nivel de otras ligas. Y Busquets la pasó muy mal en Milán. Y yo no creo que la pasó tan mal en el primer tiempo, pero con el correr de los partidos, No. claramente fue el que, con el correr del partido, claramente fue el que se fue convirtiendo en el más errático en una zona muy sensible. Yo no sé si Xavi lo iba a sacar y justo se da la jugada del gol o es producto de la jugada del gol que lo saca. Pero después de la reanudación del 2-1, Busquets no vuelve al campo. Eh, Ahora ya no podemos rebobinar, salvo que tengamos el partido grabado o podamos acceder a él digitalmente. Pero hay dos pérdidas de balón de Busquets. Una la que deriva en ese pelotazo que acaba con el gol, gran gol de Lautaro también, ojo, ¿eh? Pero, y gran segundo tiempo de Lautaro Martínez, porque después termina asistiendo a Gosens en la acción del tercero. Pero Lautaro interpretó muy bien los movimientos y los huecos que tenía la defensa del Barça. Abriste muchas puertas allí. Voy por la primera, la de Busquets. Pierde dos balones impropios de Busquets. O sea, Busquets siempre fue ese jugador claro para entregar la pelota bien, para no complicarse con el balón e incluso para entender cuándo había que trasladar y cuándo había que entregar, cuándo había que jugar en corto, cuándo había que jugar en largo. Y en esos dos casos, él equivocó todo. No sé si era porque estaba cansado, pero yo creo que Xavi lo vio y dijo, y por ahí llegó tarde o después ya llegó y era cambio condena. Eh, Piqué no está, Jaime. O sea, yo no sé si allí voy, hasta mira lo que te digo, con Busquets de central y en un medio campo con Frankie de Jong. Porque, o con, hasta te diría con que sí. Porque la verdad, del central, mira lo que te digo, o de Jong de central y que sí en el medio. Porque era un partido para la fortaleza en el sector central y para estar seguro con la pelota. Y el Barça no tuvo ni fortaleza en el medio ni estuvo seguro con la pelota. Porque el Inter lo atacó poco y le hizo muchísimo daño. El error de Piqué en el primer gol es un error de concentración, pero tremendo. O sea, eres el que tiene la chica y estás habilitando por 5 metros. Aparte un pelotazo frontal. No me digas que es un pelotazo de costado, que no lo estás viendo bien, perdiste la referencia de la marca, te ¿Sí? perdiste un poco. Yo creo que Piqué tiene que levantar la mano, como estos son los días de conciencia de cuando uno no está bien emocionalmente y decir, no estoy bien emocionalmente. Porque es lógico que no esté bien emocionalmente. No se puede. O sea, no me quiero meter en la vida personal de Gerard Piqué. A ver, Piqué puede hacer lo que quiera, pero su rendimiento en el campo es lo que va a hablar en este momento. Nadie va a hablar de su vida personal, y menos nosotros. Pero cuando vemos esto en un jugador de la categoría de Piqué, uno dice, algo le tiene que estar pasando. Y creo que sí, a ver, claramente algo le tiene que estar pasando, no puede ser ajeno a lo que está viviendo. Pero yo creo, Vizca, que antes de, de, de toda la situación de personal de Piqué, ya habíamos hablado mucho de, ojo, cuando el defensor empieza a sentir los años, empieza a defender para atrás y no para adelante. Y cómo eso afectaba al sistema y cómo Koeman en su momento prefería a un Mingueza que no es Piqué, pero que era, Ujú. pero que iba a defender hacia adelante, a un Piqué que no le daba la seguridad de ir a defender hacia adelante. Y hemos hablado del equipo del Tata y de por qué y de quién era uno de los que pedía que el equipo defienda más cerca del arco y no exponerse tanto con el equipo adelantado y así múltiples momentos. Entonces, creo que el Barça tomó los correctivos correctos, porque si el Barça fichó algo esta temporada, fue defensas, fue el reemplazo de Piqué, fue la base, fichó tres Tres centrales, centrales. pero, Ujú. pero ninguno está.
Ujú, Entonces no se puede cuestionar. Creo que ahora podemos decir, sí, por ahí con De Jong mejor, porque De Jong juega central. Y yo estoy de acuerdo contigo, por ahí con De Jong no hubiera sido mejor. Pero hay un De Jong. Y o reemplazas al del medio o reemplazas al de atrás con De Jong. ujú. Y ojo que De Jong tampoco está para tirar cohetes. No, no. ¿Quién juega de central en la final de Roma? Busquets, ¿no? No, Yaya Touré. Touré. Y Juega Busquets juega en el centro. Busquets juega en el centro con Xavi Iniesta. Claro, juega Piqué, Touré, dos centrales, Puyol lateral derecho y Silvinho lateral izquierdo. Bien. Creo Diario que del fue lunes. una, creo que fue una defensa tan caótica esa que todos nos acordamos, porque tú me dices, oye, ¿cómo jugó tal equipo que no tuvo ningún accidente en armar el equipo? Por ahí nos equivocamos, pero esa fue tan caótica como tuvo que armar Ujú. Guardiola ese equipo que nos acordamos de los nombres. Y curiosamente, fíjate lo que es. Iniesta juega lesionado esa final y, y ese forzar hace que Iniesta casi se pierda el Ese Mundial mundial. de Sudáfrica. Llega esa recuperación in extremis. Bueno, todo tiene que ver con todo, pero nos estamos yendo un poquito a nuestro estilo. Ni siquiera quiero tirar la frase. Pero Por las ramas. a lo que voy con Piqué, sin entrar en el tema personal, porque es un tema de Piqué, pero los temas personales. Hay un tema contractual, Jaime, que me parece que queda expuesto allí cuando los dirigentes le dicen a Xavi no lo tengamos en cuenta. O sea, que, que probablemente ese sea el tema en el entorno del club que más le pese a Piqué. Porque Piqué está haciendo negocios por fuera y hoy tiene uno de los contratos más importantes del club y no está jugando y no está en un buen nivel. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Siendo Gerard Piqué, pero no, o sea, cuando el Barça se ha tenido que desprender de tantos jugadores importantes y se ha quedado con Piqué a esto, creo que los errores del manejo empiezan a aparecer ahora y creo que también al jugador terminan apareciéndole. Y bueno, no quiero centrar la eliminación, lo que parece ser la eliminación del Barça en Piqué y en Busquets, pero sí va sobre la figura de su ex compañero de equipo, que es el que tenía que tomar las decisiones duras. Y verás, no puede tomarlas porque le falta Araujo, le falta Koundé, le falta Christensen, Eric García no está en un buen nivel, pero si el equipo tiene funcionamiento, y por eso volvemos a la final de Roma, Jaime, cuando hay un funcionamiento, a veces uno puede reacomodar piezas quizá de un modo no muy ortodoxo, pero el funcionamiento está. ¿Crees que hubo suficiente tiempo para exigir un funcionamiento? Yo creo que este equipo es Un mucho año, mejor que el que recibió Xavi. un año. Eh, A ver, funcionamiento. Nos podemos meter una zapatilla en la boca si el Barça gana el clásico del fin de semana. es que a mí no me sorprendería que gane el clásico el fin de semana. Por eso te digo. Pero la Champions, volvemos a otra vez. La Champions es distinta. No porque la Champions es distinta por la música y porque te enfrentas a equipos de otros países. La Champions es distinta porque el nivel Vizca, de exigencia es distinto. Vizca, perdón si hay por ahí alguno de los millennials que nos escucha. No sé si es millennial la palabra correcta. No sé cómo se Millennials o puede maneja. ser hasta alfa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no sé cuál es la terminología, ni cuándo comienza, ni cuándo termina. No, no, Es- no. Ya se lo he explicado eso. ok. Pre-Ronaldinho, el Barça Sí. ha sufrido la Champions como pocos equipos en Europa. La Champions ha sido la piedra en el zapato del Barcelona. Lo que pasa es que el Barça, entre Ronaldinho y Messi, ha vivido una época donde se convirtió en el equipo más temido de Europa. Sí, Guardiola, Xavi y todo, pero esta época del Barça no es la normal. Y ojo, creo que no nos hemos dado cuenta que de Berlín ya han pasado 7 años. Ujú. Y en esos 7 años hubo una goleada de la Juve, hubo una remontada de Liverpool, hubo una goleada del Bayern. O sea, no es que Berlín fue hace 5 minutos y esto no se entiende. No, se entiende claramente. Se entiende claramente y así como el Barça hoy trata de rearrancar, bueno, el Inter ya ha rearrancado. Este Inter es muy diferente a aquel Inter que el Barça eliminó en fase de grupos, si no me equivoco, bajo el mando de Valverde.
porque era Conte el entrenador Correcto. Sí, sí. Bueno, cuando del Ansu Inter. Fati marcó el gol para un futbolista más joven en la historia de la Champions. Correcto. Entonces, al Barça históricamente la Champions le ha costado. Bueno, yo recuerdo cuando empecé a transmitir la Champions, Jaime, y tenías 10, 11 años, la época de Rivaldo, y hablabas de la época pre-Ronaldinho, y el Barça no pasaba, o pasaba a veces, pero no Fisca, pasaba a veces, no pasaba de la fase de lo grupo, a veces tengo no aquí pasaba de la anotado. segunda fase. 98 y 99. Ojo que en el 99 el Barça iba a ser anfitrión de la final de la Champions. El Barça no pasó la fase de grupos. Y era ese equipazo de Bangal, ojo, Que y se tenía queda, Figo todavía, sí, sí. y se queda eliminado contra, en el 98, Dinamo de Kiev, PSG, que no era este PSG, era otro PSG, y Newcastle. Y el siguiente año se queda eliminado, sí, Bayern United, te la compro, fueron los dos que después llegaron a la final, y el Brøndby danés, pre-Ronaldinho, pre-Laporta. Pre-Laporta, bueno, la época de Gaspar, pero después llegó aquella semifinal contra el Real Madrid, 2000. cuando Raúl silencia el Camp Nou, y claro, después llega Ronaldinho, y como dijo Laporta una vez en una entrevista que le hicimos para un programa de ESPN, dice: Ronaldinho trajo la sonrisa. Al Barça le falta la sonrisa, pero le falta no solamente la sonrisa de Ronaldinho, le falta la alegría en el juego. Este Pierde una equipo, semifinal con el Valencia, Vizca. sí, claro, con el El año que el Valencia. Valencia juega la final con el Madrid. Con el Piojo López Exactamente, como sí. verdugo. El Piojo Exactamente. López era el verdugo del Barça. Exactamente. Perdón, te interrumpí, solo que me quedé pensando en eso. No, hay el tema de la alegría en el juego, no solamente de un jugador alegre, sino de la alegría en el juego. Y creo que el Barça, Jaime, entiendo lo que me decías. El Barça ha cortado distancias con la llegada de Xavi Hernández, pero me parece que no quiero caer en esta cuestión romántica del tema del estilo del juego. El Barça se está apartando de su estilo histórico, de su línea histórica. Pero cuando el Barça no controla el juego, no controla los partidos, cuando el Barça no controla los partidos, le pasan estos accidentes. Y más cuando depende de una defensa que comete estos errores de concentración. Decía Tito Vilanova, que supuestamente le comentaba a Pep Guardiola, que sin Piqué se les caía el experimento. Bueno, ahora está Piqué, pero ya no es aquel Piqué. Entonces se le está cayendo el experimento, porque también creo que hay poca estabilidad en cuanto a la elección de los jugadores de la última línea. Entiendo las rotaciones y que es muy difícil. Saquemos ahora, pongamos en el papel, el Napoli es uno de los pocos que está bien en los dos frentes, el City es uno de los pocos que está bien en los dos frentes. El El Madrid. Madrid está ahí y está sufriendo ahora en los últimos partidos, porque está sufriendo las lesiones, está sufriendo, ya hablaremos un poco del Madrid de cara al Clásico, está sufriendo que no tiene al mejor Benzema, porque Benzema se ha lesionado y está preocupado porque viene un Mundial. Porque él no es campeón del Pero mundo. Él no jugó el Mundial no, pasado. no, no, no es campeón del mundo. El Atlético de Madrid con sus otros problemas, el Milan con su campeón de Italia con sus problemas. O sea, el Bayern, que de repente no está tan hidalgo en la liga, que viene una temporada regular con un entrenador que tampoco se consolida, pero que aquí está bien, aprovecha un grupo donde hay muchas dudas. Donde hay muchas dudas. Pero fíjate, en el programa del fin de semana hablábamos de Guardiola. Y cuando Guardiola conquista la Premier. Cuando Guardiola se adapta y se da cuenta que en la Premier él no iba a tener tantos pasajes de dominio como los podía tener en Alemania, como los podía tener en España con su Barça y con su Bayern. Y cuando Guardiola convive con cómo sostener aquellos pasajes de partido de no dominio que iban a ser mucho más amplios o mucho más en número que lo que él había vivido antes, es cuando su equipo se convierte en esta trituradora. El creador de aquel equipo dominante, Guardiola, entendió eso y ha prolongado su éxito. El Barça, en esta nostalgia del estilo de la que tú hablas, muchas veces busca revivir eso. Y yo no creo que el Barça, porque no es normal que un equipo domine el 80% de un partido. Y me parece que el Barça sufre mucho de eso. El Barça cuando controla
El Barça cuando controla hace daño, lo mostró hoy, lo mostró el fin de semana, lo mostró la semana pasada. Pero cuando no controla, sufre como pocos. Y el Barça, me parece, y este ciclo de Xavi está un poco más enfocado en controlar más no en cómo sobrevivir a los pasajes de no control. Y es lo que le Que pasó hoy. es un poco la clave de Guardiola. Guardiola entendió que ya no tenía ese equipo de control con la pelota y tuvo que generar un equipo que controlara a partir de no tenerla. O sea, de limitar daños defensivos, limitar problemas en transiciones, cosa que por ejemplo le pasó factura en la Champions, cuando se enfrentó al Tottenham, cuando lo eliminó el Tottenham, cuando lo eliminó el Liverpool, cuando lo eliminó el Mónaco. En esas eliminaciones Guardiola dice, yo no tengo estos muchachos que juegan tan bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer si no los tengo? ¿Los voy a buscar para replicar aquello? ¿O consigo gente que sea capaz de defenderme mejor y evitar ese juego directo? Y se dio cuenta de que tenía que encontrar un equilibrio porque aquel equipo era irrepetible, no sé. Esa es mi interpretación, porque acá tendríamos que estar hablando con Pep para que Pep lo pudiese Sí, explicar. sí, pero después te das cuenta un poco esto que decimos. ¿Puede Busquets ser ese Busquets en un equipo que no controla tanto tiempo el partido? Y yo creo que no, porque Busquets no tiene las Pero condiciones los físicas. errores de hoy son no forzados, Jaime. Son errores en el traslado de la pelota. No es que la perdió y no te pudo agarrar a una marca. Sí, pero a lo que voy yo, Vizca, es, eh, si tú eres un hombre que está controlado a manejar y un partido te lleva a que no estés en esa situación y que estés constantemente moviéndote, vas a ser más propenso a equivocarte Sí. en algo sencillo, en algo en lo que no te equivocas, porque estás haciendo muchas más cosas de las que estás acostumbrado a hacer. Y a ver, te la cambio al automovilismo, que siempre es una gran metáfora. ¿Ok? Tú corres en Fórmula 1, en un circuito, Ujú. y en un circuito el tiempo está en cuán tarde frenas y cuán temprano aceleras, en una curva de 90 grados, in and out. El que hace el mejor tiempo es el que frena más tarde y es capaz de acelerar antes. Y te vas a correr a un óvalo. En el óvalo, como es un gran giro de 180 grados, el tiempo está en la velocidad promedio en el giro. Entonces, en un óvalo, para hacer el mejor tiempo, necesitas la velocidad constante a lo largo del giro de 180 grados. Es verdad, tú llegas a la curva y puedes frenar más tarde, pero después vas a perder mucho tiempo en la salida, entonces tienes que anticiparte lo que va a pasar. Dicho esto, que no tiene nada que ver con el fútbol, tú no puedes correr un óvalo con el estilo que tú utilizas en un circuito. Tú no puedes correr un circuito con el estilo que utilizas en un óvalo. Tienes que adaptarte a eso. Pero hay muchos pilotos que fracasan porque entienden una forma de hacer las cosas y no Ujú. pueden cambiarla. Y eso es lo que yo siento que le pasa a muchos o a los que quedan de aquel viejo Barça. El Barça ya no juega así, no es capaz de jugar así. Y en ese proceso de adaptación sufren tanto los partidos. Y yo creo que Busquets es uno de ellos, porque él es el corazón de ese antiguo Barça. A ver, sí, sí y no, porque creo que el Barça, no podemos decir que un piloto de óvalo es más técnico o menos técnico que uno de Fórmula 1. Son diferentes exigencias, son diferentes motores, diferentes chasis, diferentes cosas. Y en el fútbol pasa lo mismo. No es mejor un juego ofensivo que un juego defensivo simplemente por el hecho de que uno parece más vistoso porque hace más goles. Ahí es donde está un poco el arte de defender y el arte de atacar. Eh, yo creo que acá no es necesariamente, Jaime, una cuestión de estilo. Me parece que es un tema del paso de los años y un tema de lo lamentable de la situación de Piqué de este miércoles, que es su concentración. Entonces, cuando uno ve allí, porque por él que lo de que Busquets estaba cansado y que ya bajo presión empezó a cometer errores, más errores. Pero igual él no es culpable, sí es culpable de la pérdida de la pelota, pero no es culpable del despiste de Eric García. No, él no es culpable de Como, eso. como tampoco es culpable de que en una pelota frontal Piqué piense que no es el último
o que está achicando la línea sin mirar para el costado, sin mirar a sus compañeros que están 4 metros más adelante que él y que él está estirando al equipo. Y, o sea, eso no es culpable el tema de la transición de estilo que está tratando de generar Xavi, porque no tiene a otro Xavi, a otro Iniesta, ni a otro Lionel Messi. Es un tema aquí que el entrenador tiene que tomar las mejores decisiones, Jaime, porque tiene que ganar la guerra o la batalla en lo puntual, en lo pequeño y en lo micro y en lo macro. Y en este caso, creo que hay errores en toda la parte de la estructura del Barcelona, en la parte de la administración del partido cuando estaba 0-0, la administración del resultado por errores defensivos y errores de manejo de la pelota cuando estaba en ventaja. Y después el hecho de que depende mucho de una figura central importantísima que se pensó que venía a resolver los problemas ofensivos como es Lewandowski y no los está resolviendo porque después estamos viendo que quizá este equipo no pueda atacar con dos Sí, extremos muy parecidos que pero ninguno de no, los dos va a compensar y te va a dar equilibrio. pero no podemos caer ahora en que estos tipos que hacen 14 goles en 14 partidos son un problema. Porque No, no, ahí está Cristiano Ronaldo sentado. Entonces, es que tienes los dos ejemplos. Tienes al United. no creo que Lewandowski sea el problema. Creo que el problema es un Dembélé que pudo haber sido expulsado, que no te gestiona bien esta clase de partido, y no es el primero, Jaime. Sí. Y Rafinha no entiendo que estaba jugando bien, salvo que se hubiese lesionado. Pero Porque, cuánto de esto uno le puede pasar factura a Xavi y a Laporta, y cuánto de esto es una versión mejorada de lo que heredaron, que igual está a años luz de lo que es un equipo candidato a ganar todo o bueno, a pero ganar la ahí Champions. está pero a ver, ahí está la presión que se ha autogenerado el Fútbol Club Barcelona, Jaime, con las palancas y con el hecho de que tiene que competir y con el hecho de. Es que sin las palancas ves que este equipo no clasificaba a la Champions. No, a ver, clasificó a la Champions con lo que había hecho en la temporada pasada. Uh -huh. Sí, pero sin La las palanca, palancas, ese equipo sí, no iba a clasificar a la próxima Champions. a la siguiente Champions. Claro. O sea, sin las palancas, este A ver, lo equipo. que me parece que exageró las palancas. Vamos a verlo al final de la temporada. Okay. Porque, porque te has puesto una vara muy alta y ahora todo el resto va a ser pérdida. Y si el equipo el equipo dice, vamos a tratar de competir modestamente con esto, asumiendo que esto es lo que tenemos y a esto es lo que podemos aspirar. Cuando el equipo excedió esa situación de lo que podía gastar y cómo a través de las palancas empezó a tratar de gestionarse más dinero, creo que eso le acaba por generar mucha mayor presión. Sí, le generó mucha ilusión al principio, pero después viene el lado oscuro de la situación. Que al primer tropezón no hay estructura, hay exigencia, Hay porque urgencia, hay urgencia. hay una diferencia fundamental a cuando el Barça queda eliminado por el Benfica el año pasado, a hoy que ha quedado virtualmente eliminado por el Inter. Ese Barça del año pasado estaba para eso. Ese Barça estaba para eso. No había más, era lo que había, como lo dijo Piqué varias veces. Uh -huh. Este es un equipo que yo no creo que estaba para mirar a los ojos al Bayern, pero que sí te hacía pensar que debía avanzar a octavos, al punto de que, y lo leo en redes sociales, no tengo la información yo, pero confío en la gente que sigo, que el presupuesto del Barça está marcado para una llegada a cuartos de final y ganar un título de liga. Ahí es Uh cuando el -huh. Barça puede balancear sus cifras. Es mucho, Eh, me parece, Jaime, ¿eh? Es mucho. es mucha exigencia, lo que creo que, digamos, tiene su margen. Dice, bueno, por ahí llegamos a cuartos y no ganamos la liga, o por ahí ganamos la liga y no llegamos a octavos, y no llegamos a cuartos, y te da. Ahora, si te quedas en la fase de grupos y no ganas la liga, Bueno, si te quedas en la fase de grupos, te estás autoexigiendo ganar la liga y la Europa League. y la Europa League. Complicated. Y, correcto, correcto. Al Cholo Simeone, maestro de las estructuras financieras y deportivas, esto se le ha planteado hace mucho tiempo. Y eso es porque también hemos ponderado tanto, no por el juego, sino por lo que él logró en estos que van a ser 11 años al frente del Atlético de Madrid. Cuando él toma el Atlético de Madrid, el Atlético no estaba acostumbrado a ser importante en Europa. Y ahora no lo está haciendo. Entiendo, tranquilos. Pero
Él entendía que había que renovar el crédito en cada temporada. Había que ser competitivo en cada temporada. Nunca prometió un título. Por eso esa frase que va a quedar más allá de la generación de los millennials, de los alfa, de los beta, etcétera, partido a partido, porque no podemos. El Barça, yo entiendo que jamás va a ir en una filosofía partido a partido, porque es muy contrario a lo que son las ideas del Cholo Simeone. Cuando Koeman lo Pero la dijo, vida, casi lo crucifica. casi lo matan, casi lo matan. A lo que voy es que el Cholo decía, tenemos que quedar entre los 4 primeros de esta liga que estamos disputando y tratar de superar los octavos de final en Europa. Si conseguimos eso, iremos bien. Y por eso es que el Cholo desde el punto de vista económico, ha ido renovando el crédito y se ha mantenido el tiempo que se ha mantenido al frente del Atlético de Madrid. Hoy el Barça está en una situación diversa, y es lo que Pensé decías, que después gastaron toda la acostumbrado. plata. Claro, eso es otro tema, eso es otro tema. Compraban mal la camisa, los pantalones, o el coche, o la casa en un mal barrio. Bueno, eso es otro tema. Pero tenían dinero. Y me hiciste pensar en algo en un momento, cuando, o un amigo fue, cuando me Yo no soy un decía, amigo. sí, otro Ok. amigo, tranquilo, tranquilo. Cuando me decía, ese señor Valverde, qué cerca que estuvo de lograrlo todo. Si Dembélé hubiese metido esa pelota en el partido de la ida frente al Liverpool, o Piqué no se hubiese desconcentrado en el córner que hace rápido Alexander Arnold. Hay mucho hubiese allí. Pero ¿cómo es que el Barcelona, en el momento que le da el empujón a Ernesto Valverde, todavía, Jaime, no ha logrado frenar esta caída libre en la cual está? Lo que pasa es que, amigo tuyo del otro lado del charco o de este lado del charco. No, de este lado. De este lado del charco. Barcelonista de este lado del charco. Pero él me lo decía desde el punto de vista barcelonista. Porque fíjate, y después cae la pandemia. Y cae aquí que se tiene, todo. Viene todo junto, Jaime. Ujú. Sí, Y pero, después viene el 8-2. O a ver, sea, Vizca, pero por no, ejemplo, no lo hemos puesto todavía en ese contexto, porque el Barça, y creo que está todavía dentro, con un paréntesis abierto, porque justamente el paréntesis no se ha cerrado aún. mira, yo recién me estoy viendo The Last Dance. Recién me la estoy viendo. Me falta un par de capítulos. Ujú. No me gusta ver las cosas cuando todo el mundo la está viendo y todo el mundo está hablando. Las veo con calma cuando nadie me pregunta. Pero si, como dijo tu amigo, ese señor Valverde, Dembélé no erraba ese gol, creo que hubiera sido un poco como The Last Dance. Claro. O sea, ¿por qué? Porque si el Hubiese Barça sido ganaba esa otro Champions, corolario, pero otro corolario, y quizá lo único que hubiese cambiado es que las decisiones posteriores no hubiesen sido tan precipitadas, porque todo lo que ha surgido posteriormente creo que ha sí, sido precipitado, no ha habido cabeza. sí, está, exactamente, pero por ahí hubiera sido peor. Digo, porque si el Barça ganaba esa Champions, Vizca, si el Barça ganaba esa Champions, sí, tendría una sexta Champions, obviamente todos los culés estarían felices, pero todos estos fines de ciclo de los que nosotros venimos hablando desde hace 3 años y que siguen condicionando al Barça, como lo hemos visto hoy en el campo, eh, hubieran pasado después y el equipo hubiera quedado aún más condicionado y el presidente no se hubiera ido y el equipo estaría aún más endeudado. Porque al ritmo que el Barça Bueno, pero gastó y se el endeudó, presidente en el final, justamente después de todos esos problemas deportivos, se desnudó un poco todo. Y ya venía medio así con esa debacle a partir, si tiramos la película más atrás, desde el momento de la salida de Neymar. claro. Entonces, si el Barça hubiera ganado esa Champions, yo creo que la situación hoy, o posiblemente no hoy, sino el próximo año, o sea, un año más tarde, sería peor. Porque el equipo comenzó a endeudarse a partir de esa Champions en Berlín a un ritmo frenético, que casi que el equipo tenía que hacer triplete todas las temporadas para que no se endeude. Entonces, si hubiera ganado esa Champions, lo único que hubiera hecho era estirar esa situación y mantener a nombres que ya habían llegado a un final de ciclo. Y la situación me parece que sería peor. Claro, como me decía, Pero ¿quién se fue en Berlín? ¿Quién es el primero que se baja en Berlín? el actual entrenador. Claro. Sí, sí. Pero
Pero fíjate de dónde venía, o sea, fíjate que el día de Anfield ya venías de Roma, ya venías de Turín, ya venías del Atlético. Ujú. O sea, eso te tenía que haber mandado un mensaje. Claro. Porque no es que te quedaste fuera porque Dembélé erró el 1-0 al 90 y que en Roma te quedaste fuera porque en una pelota parada te hicieron el único gol de la remontada. No, te venías de comer 3, 4 y después te comiste 8. O sea, ya las Sí, señales estaban sí. por todos lados. A ver, vamos a hacer otro paralelo más. Cuando Florentino se va de la presidencia del Real Madrid para los millennials o para los alfa, sí se va en un momento de la presidencia del Real Madrid porque los resultados eran malísimos y él dice, he gestionado muy mal este grupo de jugadores que eran los Galácticos. Para los que no saben qué eran los Galácticos, bueno, creo que hasta hay una Vayan a serie. ver el documental de Martin Einstein, que se llama Correcto, correcto. Galácticos. Exacto. Para aquellos que todo lo ponen a través de contenidos digitales, ahí está. Entonces, ¿cuánto tiempo el Madrid demoró y ganó títulos hasta salir de esa resaca de la época de los Galácticos? ¿Y cuántos entrenadores pasaron hasta que llegó un señor como Ancelotti? Porque pasaron los ingenieros Pellegrini, los Bernd Schuster, los Fabio Capello, los López Caro, los Yo no, Luxemburgo, a ver, yo te hago una salve ahí. Yo no lo meto a Pellegrini los en eso, Mourinho. pero yo no lo meto ni a Y Pellegrini ni a... tenemos otro de esos paréntesis abiertos ahora, que es con el Manchester United. Para Correcto. que la gente entienda que los ciclos en el fútbol, cuando a veces son muy buenos, hay que estar preparados para la sombra de ese ciclo tan luminoso. Sí. Y ese es el mérito que tiene Florentino, porque yo creo que Ahí voy, ahí quería ir. Florentino, en este segundo periodo, yo creo que él tiene 2 ciclos. Y está comenzando un tercero, por ahí, creo yo. Yo creo Puede que hay ser. un Pero primer ciclo. ese Florentino está mucho más, hablando de The Last Dance, que es un poco el acta de defunción, no el acta porque sigue la franquicia, pero dejó de ser competitiva casi totalmente la franquicia de los Chicago Bulls. Pero cómo el Madrid interpretó eso, Florentino tuvo que ir y volver, él fue y volvió, y a partir de ahí empezó a gestionar de otra forma. Claro, Entonces, pero ¿cuánto pasó Al ahí? Barça ahora está con Laporta, Jaime, está tratando de gestionar de otra forma, pero está arrancando quizá con el pie izquierdo, y no sabemos la consecuencia que todo esto va a tener. Está arrancando con el pie izquierdo. Y es No, temprano para Jaime, decirlo. no. Si vos fueses jugador de póker, nunca apostarías la casa. El peor error que vos podés decir como jugador de póker es decir, pero tengo unas cartas muy lindas. Me la voy a apostar la casa. Y ese es el gran talón de Aquiles. Primero, el gran talón de Aquiles de la gente que apuesta es la gente que apuesta. Con perdón. Pero cuando vos decís, tengo cartas tan buenas que me voy a jugar la casa. Y generalmente se pierde. Sí. Y lo que yo creo, a ver, lo que yo veo acá, Vizca, es que Florentino recibe al Madrid en el primer ciclo como Laporta recibió al Barça en su segundo ciclo. Porque el primer Madrid de Florentino es un equipo quebrado. Desde su primer ciclo. Acuérdate que ahí es cuando él vende los terrenos y todo. Entonces, Bueno, aprovecha oportunidades. sí, pero en esa comparación, porque al final Madrid y Barça se cruzan siempre y se van a cruzar el fin de semana. Y nosotros vamos a hacer un programa para hablarlo. Creo que Florentino agarra un equipo que venía de ganar 2 Champions, pero que financieramente estaba muy complicado. Y soluciona el primer problema y cuando quiere mejorar lo deportivo colapsa, pero el equipo queda saneado financieramente. El Bueno, pero segundo, el problema es que con los Galácticos quiso ser un equipo a la moda o con el modelo de los Bulls, básicamente. básicamente, claro, porque Florentino es un hombre de básquet. Para la gente que no lo Ujú. sabe, Florentino es un hombre de básquet. Pero ¿qué pasa? Él no tenía que meterle mano a algo deportivo y le metió mano, porque ese equipo venía de ganar 2 Champions. Pero financieramente había que meterle mano, le mete mano y lo soluciona. Y me parece a mí que en el segundo ciclo de Florentino, con mucha más experiencia, mete mano en lo deportivo, pero financieramente se encuentra un equipo mucho más saneado, mucho más sólido. Y que es lo contrario a lo que le pasaba a Laporta. Laporta en su segundo ciclo es que se encuentra con este desastre quebrado
con todavía piezas de lo que fue el pasado, de lo cual él fue parte, y que está tratando de sacarlo adelante. Coincido contigo, exageraron con las palancas y fueron extremadamente optimistas con los objetivos económicos para que el equipo pueda solventar la temporada y construirse, porque si este equipo no cumple los objetivos financieros, que parece difícil que los cumpla, porque van de la mano de lo deportivo, Vizca, borró y cuenta nueva, vuelves a arrancar de cero. Sí. Bueno, ahora bajo presión el Barça tiene que encarar lo siguiente. Ya creo que hemos hablado del panorama al cual tiene que enfrentarse en este grupo donde ahora es tercero, donde lo más probable es que termine jugando la Europa League, porque en la próxima jornada el Barça va a jugar el miércoles 26 de octubre contra el Bayern. El Bayern clasificado, Vizca. Ojo que Bayern el Bayern no, clasificado. no le El mande a los Inter va a jugar muchachos. antes. El Inter va a jugar antes. El Inter va a jugar al mediodía, en Europa a las 18:45, contra el Victoria Pilsen en San Siro, con 3 puntos más que el Barcelona. O sea que virtualmente son 4. Si el Inter gana ese partido contra Victoria Pilsen, el partido posterior no tendrá Es nada que decir. anecdótico. Eso no será la próxima semana, sino la siguiente, para los despistados. 26 de octubre, sí. 25. El 25 de octubre van a jugar a primera hora Salzburg frente a Chelsea. En ese grupo el Chelsea está al comando con 1 punto de ventaja sobre el Salzburg, que está invicto, ¿eh? Tiene 3 empates y una sola victoria el equipo austríaco. El partido se va a disputar en Austria, así que cuidado con eso, porque la Premier no para y el Chelsea, si bien es cierto, tiene un plantel muy amplio, no lo tiene todavía definido. A esa hora, por la Europa League, casi, van a jugar Sevilla frente al Fútbol Club Copenhague. Después, Dinamo Zagreb contra Milan, por el mismo grupo del Chelsea y del Salzburg. La expectativa del Milan, el Milan tiene... Perdóname. Me estás dando un calendario y algo que va a pasar en 2 semanas. El Milan tiene 4 puntos. Sí, sí, sí. No, pero para cerrar, hablando de lo que viene, de los partidos importantes, y creo que, bueno, en ese mismo día está a ver la definición del City y la definición del grupo del París y de Benfica. Al día Y de la Juve. siguiente. Ahí es donde está lo importante, al día siguiente. Porque, como Correcto. dices, a primer turno es Inter, Victoria Pilsen, es decir, si el Inter gana ese partido, el partido del Barça-Bayern es anecdótico. Es anecdótico no solamente por que el Barça no puede clasificar, Por todo. porque ya ha clasificado Europa League, porque el Victoria Pilsen de perder es cuarto. Está liquidado Correcto. ese grupo. Después, Atlético de Madrid, Bayern A la Leverkusen. misma hora van a jugar Brujas Porto, a la misma hora. Sí, pero eso está liquidado ya. Está bien, pero están primero y segundo y depende del Atlético de Madrid. O sea, al Atlético igual ahí le va cualquier resultado, mejor que sea un empate. A ver, Pero espérate una cosita. el Atlético tiene que ganar. Antes de grabar, comenzaste diciendo, llegaste tarde a grabar y dijiste, al Atlético de Madrid encontró el mejor resultado posible. ¿Cómo? Explícame por qué un 0-0 ante el Brujas es el mejor resultado posible para Atlético de Madrid. No. La victoria del Porto le da el mejor escenario posible. Porque si le gana al Porto, el Atlético le gana el desempate al Porto. A eso iba. Más allá de que ahora el Porto lo esté superando en la tabla de posiciones. Y me dirás, bueno, pero con el Porto va a jugar de visitante, es verdad. Pero si le gana el Porto, también tendrá que ver qué es lo que pasa con el Bayer Leverkusen. Pero la próxima fecha ya lo va a ver salir al terreno de juego como local, que me parece que está representando unos nervios tremendos para el Atlético jugar en casa. Ya lo va a ver con el resultado opuesto de Brujas Porto. Y si el Atlético ganase y el Porto consiguiese un empate o una victoria, el Atlético todavía tendría la posibilidad de clasificación en sus manos propias en la última jornada. Pero tiene que ganar el Atlético. Y después cierran la jornada el grupo de Tottenham, Eintracht, Marsella. Sí, que al final la verdad que ese grupo hay 2 puntos entre el primero y el cuarto, creo. Sí, después también se van a jugar el primer lugar el Napoli y el Liverpool, aunque bueno, el Ajax por ahí le da una mano porque todavía no juegan, más allá de que se enfrentaron en la primera fecha fue, ¿no?
¿Quién? El Napoli y el Liverpool, sí. Sí, Arrancaron. 4-1. Correcto. Hay, Sí. hay en algunos casos donde vamos invertidos, otros vamos quinta, sexta. Ahí me perdí un poco. Porque antes era todo como. La primera era la quinta, la Sí. segunda era la sexta y la tercera era la cuarta, al revés. Tiene que ver un Ah, poco con que hay muchos equipos de las mismas ciudades. correcto. Entonces lo que Exacto. tratan es de Ah, que no haya dos partidos al mismo tiempo. lo que era antes automático, ahora ya Sí. no lo es tanto. Entonces, Eh, bueno, ¿qué otro tema? El Madrid rescata un invicto de cara a un clásico. Le sí. cuesta una herida importantísima a Antonio Rüdiger. No jugó bien el Madrid, no jugó bien, no salieron bien las apuestas de rotación de Carlo Ancelotti, pero el equipo va a llegar al clásico con una racha de 13 encuentros en la temporada sin perder. Qué mal venía el Madrid. Invicto, clasificado octavos, líder de la liga. Porque la verdad que los últimos 4 partidos del Madrid después de la fecha FIFA por ahí han sido las versiones un poquito más flojas del Madrid. Los 2 partidos con el Shakhtar, Osasuna, Getafe, pero al final lo solventa estirando la racha y clasificando octavos. Y lo que habíamos dicho el fin de semana es, si el partido del fin de semana no fuera el clásico, el Madrid hubiera priorizado la Champions y sacársela de encima rápido. Pero siendo el clásico, la rotación la iba a sufrir contra el Shakhtar, y si alcanzaba bien y si no alcanzaba tan bien, y terminó alcanzando con ese cabezazo de Rüdiger al final. El partido, si quieres hablar algo me dices, pero no creo que el partido nos dio mucho, no creo que el partido dio mucho Yo en ese creo que lo que sentido. da más bien es las oportunidades perdidas por algunos jugadores del Real Madrid en cuanto a lo que el Hazard. entrenador, sí, sobre todo él, visualizó, porque en el momento que el equipo se queda en desventaja es donde Ancelotti dice, tengo que meter el cambio. Y a partir de ese cambio, no es que el equipo mejoró, pero uno se queda con la sensación de que es otra oportunidad perdida. Y Ancelotti venía hablando en la semana, y lo habíamos tocado en nuestro último episodio, Jaime, del tema de cómo gestionar a los que no están jugando. El Madrid arrancó con Lucas Vázquez de lateral derecho, Lunin en el arco, Lucas, Rudiger, Nacho y Mendy. Tchouaméni, Toni Kroos, Valverde, Hazard, Rodrigo y Benzema. Una rotación 50-50, podemos decir, ¿no? Sí. Y después entraron Vinicius Junior, Luka Modric, Álava, Asensio y Eduardo Camavinga. Carvajal no juega, Militao no juega, pero el Madrid sigue invicto, aun cuando de repente no había hecho un buen partido, cuando quizá el Shakhtar lo merecía, y justo en medio de toda la situación de que esta semana se han recrudecido los bombardeos con misiles en territorio y en las metrópolis ucranianas, quizá, bueno, el fútbol no le puede entregar a este equipo ucraniano la alegría de ganarle en Varsovia al Real Madrid. Y Shakhtar es de una de las regiones Del que Donbass, de Rusia, Donetsk, exactamente, que que, ya ha que tomado Rusia posesión, ya toma posición Rusia. Sí, es más, o que controla, digamos, ¿no? ¿hace cuánto no juega el Shakhtar en Donetsk? Porque el Shakhtar viene jugando en Como Liev 5 años. de hace 5 o 6 años viene jugando el Shakhtar en Liev. Sí, Lviv, sí. Lviv. Bueno, tenía acá Y el después dato. ha ido aquí, del Lviv se ha ido a Kiev, y sí, hace un Sí, tiempo ya, Jaime. Yo creo que te diría 2016, 2015, sí. o por Tenía el ahí de dato. 2017. La última vez que España tuvo solo un representante en octavo fue en el 99, donde solamente el Real Madrid accedió. Lo que pasa es que era una época donde España clasificaba 3 equipos, entonces el Barça y el Atlético de Bilbao quedaron eliminados en fase de grupos. Esa fue la última vez que España tuvo solo un representante en octavos. ¿Estás Ujú. dudando? No, 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 no. Estoy viendo si el Sevilla ya está totalmente eliminado. Creo que sí, ¿no? No, pero como decíamos, el Dortmund está Ujú. virtualmente adentro. El De la... Sevilla todavía no ha ganado, ha debutado Sampaoli en Champions al frente del equipo, registra 2 empates. Leía también algo ahí, un poco de crítica hacia el Sevilla, que uno de los jugadores que está más en forma, que es Oliver Torres, no había sido inscrito para la Champions League, cuando también su ex entrenador ha rechazado la posibilidad de dirigir a Wolverhampton Wanderers en la Liga Premier en sustitución de Bruno Lage, que dejó el puesto hace 10 días. Oliver Torres lo había dirigido Lopetegui en el Porto antes.
Creo que hemos redondeado los temas más importantes de esta jornada de Champions, ¿verdad? Creo que sí. No sé qué te apetece hacer con respecto al clásico. Hablar ahora del clásico nos queda un poco lejos. Sí. Las chicas mañana van a hablar un poco del clásico también. Bueno, Así que tenemos una política de no hacer previa, ¿no? vamos a ver qué tal. El clásico es el domingo, Sí, así que vamos a ver. No sé. Hoy es miércoles sí, y sí. mañana las chicas tienen una entrega, pero mañana es jueves. Entonces, vamos a ir definiendo. Total, como Vamos, estamos improvisando alegremente y ya usted me dice que yo llego tarde o temprano, lo que sea, no pasa nada. vamos partido a partido nosotros. Correcto, se impuso la filosofía partido a partido, pese a que en Camp Nou no la quisieron adoptar. Nosotros somos un poquito más pragmáticos y vamos partido a partido. Vivimos en una caja nosotros. Don Eduardo, sí, creo que estamos con Champions. La próxima semana, bueno, las siguientes 2 semanas creo que podemos A ver, profundizar. no, lo único que podemos hacer es el balance, lo que mencionabas, el balance por país. En Justo estaba Premier, haciendo eso y dije, Vizca se me va. En Premier, salvo el Liverpool, están todos al comando de sus grupos y el City ya está clasificado. A ver, Inglaterra tiene a todos dentro. Sí. Alemania tiene a 2 dentro, a uno con un pie dentro y a uno complicado que es el Eintracht. Ujú. ¿Ok? Y yo creo que Leipzig va a ser el segundo del grupo del Real Madrid. Creo. Correcto, correcto. Bueno, hoy por hoy lo es, ¿no? Claro. Después, Italia tiene 2 fuera y 2 dentro. Está fuera la Juve, está fuera el Milan, está dentro el Inter, está dentro el Napoli. Bien, España tiene 1 dentro y el Madrid, Francia tiene a PSG dentro y ahí en el aire está a Marsella. Marsella. Portugal tiene a ninguno, porque hablábamos bien de A Portugal uno, a al uno, principio. a uno, a uno. Al El Porto Benfica. está dentro El Benfica, el Benfica. y el Porto me parece que también está dentro. Hoy Sí, por hoy. hoy por Sí, hoy, sí. pero el que nos había deslumbrado al principio, que era el Sporting, después ha perdido sus 2 partidos y contra un rival directo. Oye, habían Ambos. pasado 11 años de la última victoria del Marsella como visitante en Champions. Mm. Bien, entonces ese era lo último que te quería mencionar en cuanto al balance por países. De los outsiders, el Brujas, Sí. que hoy mostró una postura básicamente defensiva. eh, De los outsiders, el Brujas y el Salzburgo que son los mismos de la correcto, semana pasada. correcto, Y que creo correcto. que los dos se van a meter. Es probable que sí. Y bueno, la que sigue, pese a todo, dando pelea, por lo que veo, es la Bundesliga, porque el Dortmund está casi adentro, el Leipzig está adentro y el Bayern es el Bayern. Había 5 equipos de la Bundesliga, ¿no? El Eintracht está último y el Bayer Leverkusen está último. Ah, el Leverkusen me faltó, claro. El Leverkusen está fuera. Ese me faltó. Tienes razón. Había Sí, contado porque solo 4 y están 5, claro. el campeón de la Europa Sí, League sí, sí, por es eso no lo alemán. había contado, exactamente. Bueno, ahora sí. Muy Creo bien. que volvemos el domingo con el clásico Liverpool City. A propósito, Liverpool goleó. Es la goleada más abultada que ha recibido un equipo escocés en casa. Es el hat-trick más rápido en la historia de la Champions, el de Salah, 3 goles en 12 minutos. Pero es un equipo, Vizca, remendado. Mira la alineación. Sí, Hemos hablado de cómo se le caen los soldados y de la última programa acá se le cayó Alexander Arnold y Luis Díaz. correcto. Sí, Luis Díaz no va a volver a jugar hasta después del Mundial, en principio, pero no será operado por un problema en la rodilla. Se perdería, digamos, si Colombia hubiera clasificado, Luis Díaz se perdería el Mundial. Así es, así es. Sí, lo más probable es que juegue de vuelta en el 2023, es lo que se está Sí, especulando en Inglaterra. sí. Entiendo que eso llegó de la prensa colombiana a Inglaterra. Entiendo que fue en esa dirección. Don Eduardo, ha sido un gusto como siempre. Muy bien, Y nosotros, igualmente, y nosotros le agradecemos a Betcris por ser parte de este episodio de Fútbol Infinito. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.